y Esther. Vale, entonces, otra curiosidad es que la Biblia solamente hay 2 libros con nombre femenino de mujer, y son las hijas de Michonne. Así que si tú quieres acordarte de las mujeres que hay en la Biblia, como libros, tú te acuerdas de las hijas de Michonne, que a lo mejor les puse ese nombre por eso. Y entonces, la primera, ¿cuál es? Ruth. Entonces, ella es la mayor, Ruth. y la pequeña es Esther. Y las tienes en la misma línea, porque en estos los vamos a dejar vacíos. Estos 3 los dejamos vacíos. Y para acordarte de este lado, pues la N de Nehemías, y tienes N, Esdras, Nehemías y Esther. Entonces, cuando estás trabajando en tu esquema o poniendo los nombres y te falla algo y no te acuerdas de quién va primero, si Esdras o Esther, acuérdate, primero el hombre, después la mujer. Esdras y después Esther. Y en el medio, Nehemías. Vale, ahora, estos suman 17, ¿de acuerdo? Y debajo habrán 17. Y en el medio hay 5. Estos 5 que hay en el medio son los poéticos que llaman, o de sabiduría. Y tenemos otra J, de Job. Y Job se escribe el nombre completo, Job. Ruth he dicho que es RT. Esther no había dicho. Vale, pero Ruth RT. Vale, y Esther es EST. Esther. Vale, Job es completo, Job. Después tenemos de Job Proverbios. Perdón. Salmos. Job, Salmos. Que me adelanto, siempre voy uno más adelante. Salmos, que es la sal del cancionero hebreo, y es S-A-L. Salmo, S-A-L. Y Proverbios, P-R. Y ahora tenemos otro, que sería Eclesiastés, E-C-L, Eclesiastés, E-C-L. Y Cantares, que es C-N-T. CNT. Una vez, cuando se usaban los telegramas, porque no había toda la comunicación, le quise mandar a Antonia, a mi mujer, una nota, y pensando que cómo se la mandaba, yo estaba fuera de viaje, le mandé un telegrama y le puse CNT y unos números. Y en correos, cuando vieron, dijo el hombre, ¿y esto? Digo, usted mande lo que yo le digo y punto. CNT. Vale. Y ahora, esto sería como una división, ¿eh?
aquí. Después os explicaré también cómo la composición, pero vamos a llegar al final. Ahora vamos a poner los profetas. Sabéis que hay profetas mayores y profetas menores. La diferencia no es que sean mayores de edad o menores, sino de cantidad. Y la distinción es que, por ejemplo, aquí tenemos a Isaías, que sería IS. Isaías es el libro más grande en capítulos del Antiguo Testamento y de los profetas, y por eso se le llama un profeta mayor. Y junto con Isaías está Jeremías. Jeremías es J-E-R, Jeremías. Y después tenemos Lamentaciones, que Lamentaciones fue escrito por Jeremías. Y ahora tenemos otra, de Ezequiel, que es E-Z, y Daniel. Y Daniel es D-N. D-N. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Y ahora vamos a los menores. Los menores es porque son más cortitos. Y menores hay 12. ¿De acuerdo? Entonces empezamos por Oseas, O-S, Oseas, Joel, J-L, Joel. Y ahora atención, vamos a dejar este vacío, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a poner al que corresponde, Oseas, Joel, Amós. Amós y a continuación Abdías. Ay, perdón, sí, gracias. Oseas, O-S, Joel, J-L, Amós, A-M y Abdías es A-B-D. A-B-D. Abdías. Debajo tenemos Jonás, J-O-N, Jonás. Miqueas, M-I, Miqueas, M-I. Saltamos y a continuación ponemos Nahum, N-A-H, Nahum, N-A-H. Y ahora tenemos a Habacuc, H-A-B, Habacuc, H-A-B. Y aquí debajo vamos a poner a Sofonías, S-O-F, S-O-F, Sofonías, y Ageo, H-A-G, H-A-G, saltamos y tenemos a Zacarías,
ZAC, y termina el Antiguo Testamento Malaquías, con Malaquías. M-A-L, Malaquías. Vale, y ahora vamos a pensar un poquito en este cuadro. Esta primera línea es la que da luz a toda la Biblia. Si tú no has leído esta parte de la Biblia, te va a resultar muy difícil entender el resto. Porque todo está relacionado con la historia que aquí se desarrolla. Entonces, lee el Pentateuco. Esto es lo que llamamos nosotros Pentateuco. Y los judíos lo llaman la ley. Es la ley, es lo que Dios ha establecido. ¿Cómo Dios se ha comunicado? Pues se ha comunicado dándonos un libro. Y nos ha dado el Espíritu Santo que nos ilumina para entender ese libro. Entonces yo necesito, para entenderlo, empezar por donde Dios ha empezado. Y es por aquí. Si yo no entiendo o desconozco esta parte, todo esto queda en tinieblas, no hay luz. Porque no voy a entender por qué Dios trae juicios y por qué Dios castiga al pueblo de Israel. Pues porque Dios les ha advertido y lo ha tratado aquí. Después, para ir un poquito más rápido, esto podemos dedicar horas y horas, ¿no? Pero no voy a entrar en los detalles de aquí para poder avanzar. Aquí tenemos Josué. Josué, ¿qué es lo que hace? ¿Recordáis? Dios ha prometido aquí en Génesis a Abraham, le ha hecho la promesa de la tierra, y ahora Josué entra en la tierra para conquistar la tierra. Y es interesante porque aquí podríamos poner una T pequeñita de tierra. Y en Esdras podríamos poner una T pequeñita de templo. Porque Esdras es el que reconstruyó el templo que fue destruido por los babilonios. Y después aquí tenemos jueces. ¿Y qué conocemos de jueces? Lo más destacado de jueces, pues que los israelitas, siendo un pueblo apartado por Dios, se mezcló. Y entonces tú puedes poner una M pequeñita de mezcla. Aquí se mezcló el pueblo. Y en Nehemías puedes poner una M pequeñita porque Nehemías fue uno de los instrumentos que Dios usó para edificar el muro que rodeaba a la ciudad de Jerusalén, que también fue destruido, y Nehemías reedificó el muro. Y el muro es importante porque es lo que impide que haya mezcla. Los jueces no hicieron muro en el sentido moral de separarse de la idolatría y de los baales, y por eso Dios los tuvo que estar castigando continuamente.
Y Nehemías es la ilustración de que el muro nos ayuda a proteger. En Proverbios hay varias citas que hablan de cómo se conquista una ciudad. Y una ciudad sin muros es una ciudad que es débil. Y para un cristiano que no tiene muros, pues es una presa fácil. Y Pedro dice que el diablo está como león rugiente alrededor vuestro tratando de atraparos. Si tienes el muro de acercarte a Dios, el diablo no tiene acceso. Pero si tú te alejas de Dios y debilitas el muro de la comunión con Dios, el diablo tiene acceso más fácil para hacerte caer. ¿Por qué la tabla así? Porque tú cuando la tengas construida y te fijes, ya no tienes dificultad de aprenderlo de memoria. Tienes aquí la historia, tienes aquí los libros poéticos de poesía y tienes aquí los profetas. Aquí hay 17, aquí hay 17 y aquí hay 5. 17 y 17 y 5, pues al final nos tienen que salir 39, ¿de acuerdo? Entonces, si tú te olvidas de uno, no pasa nada, déjalo, pero sigue avanzando. Y te has olvidado de aquí, de Proverbios, bueno, déjalo, pero tú sabes que Job está aquí, que Salmos está aquí, y en un momento determinado te va a salir Proverbios. Bueno, entonces, aquí en Samuel empiezan los reyes. ¿Qué rey empieza en Samuel? Saúl. Entonces, ¿se acuerda? Es fácil porque está con la S, Saúl. Y debajo de Saúl, ¿quién viene? David, ¿verdad? Entonces, Saúl y David. Estos son 40 años, estos son 40 años. Estos son 300, jueces son 300 años. Ahora, interesante es que aquí está David y aquí están Salmos. Entonces, debajo de David, de la S, de segundo de Samuel, que está David, bajas para abajo y te encuentras con Salmos. ¿Y quién escribió Salmos? Se reconoce como los Salmos de David, pues ya lo tienes identificado. Aquí en Reyes, la primera parte de Reyes, ¿de quién habla? Yo quiero participación. ¿De quién habla? De Salomón. ¿Salomón qué escribió? ¿Vale? Y aquí tienes, pues, Salomón, bajas y tienes lo que escribió Salomón, entre otras cosas, porque Salomón escribió mucho. Hizo una gran biblioteca. Y aquí está la historia. O sea, después de Salomón se divide el reino y queda como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, los asirios lo conquistan y posteriormente el reino del sur lo conquistan los babilonios. Y aquí termina. Es decir, que todo esto, bueno, sí, vamos a decir, todo esto encajaría aquí. Entonces, cuando tú estás leyendo los profetas, tienes que recordar que la mayoría de los profetas están en la historia de Segundo de Reyes. Porque ¿qué profetas hubo en Primero de Reyes?
Elías y Eliseo. Aquí estaban Elías y Eliseo y después llegaron los otros profetas. Interesante, si queréis, cómo los hebreos dividen. Nosotros tenemos el mismo Antiguo Testamento que tienen los hebreos, pero ellos lo tienen diferente. Ellos tienen 3 partes, y es la ley, los profetas y los escritos. Entonces, en los profetas, ellos colocan a Josué, jueces, Samuel lo tienen como un libro y Reyes como un libro, y entonces tienen estos 4 que serían Josué, jueces, Samuel y Reyes, y serían los profetas anteriores, lo tienen establecido así. Y después los profetas posteriores serían Isaías, Jeremías, Ezequiel, y el conjunto de profetas menores lo tienen como un libro, y para ellos es uno. Entonces tendrían aquí otros 4 que serían profetas menores, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y después tienen lo que son los escritos, que tienen a Crónicas como un libro, Esdras y Nehemías como un libro, y Daniel como un libro. Daniel. Y después tienen Job y Salmos. Y 5 libros que son los que leen en las fechas señaladas de sus fiestas, que es Ruth, Esther, Lamentaciones, Eclesiastés y Cantares. Estos 5 libros ellos los leen en fiestas señaladas. Y salen 24. 24. Entonces Josefo, que es un historiador judío, él unió para que salieran 22 como las letras que tiene el alfabeto hebreo, Lamentaciones a Jeremías, que es de él, y Ruth a Jueces, que Ruth está dentro de la historia de Jueces. Y este es el cuadro. Ahora, cógete... Bueno, no. ¿Paramos o...? ¿Tenéis preguntas? ¿Alguna pregunta? Un detalle, si queréis, es que de Adán a Abraham van 2000 años, y de Abraham a Cristo van 2000 años, aproximadamente, pero esa es la historia, cómo se abarca. Vale, pues paramos aquí y después haremos el Nuevo Testamento. Y después haremos otro examen a ver si lo recordamos y si nos sale el total correcto. ¿Hacemos café? ¿Queréis café? Hay café, hay bizcocho. Sí, aquí podemos.